Saludos y bienvenidos amigos de Fútbol Secreto. En este nuevo video repasaremos con lo acontecido en la fecha FIFA de junio en las eliminatorias de la UEFA. Una eliminatoria bastante rara, ya que todos los grupos no han arrancado de forma pareja. Esto debido a que el inicio de la eliminatoria se ha empalmado con las fases finales de la Liga de Naciones. Pero bueno, comencemos con lo acontecido en el grupo G. Y sí, qué raro iniciar con el grupo G y no con el A, pero ya sabemos por qué. En este grupo, Malta comenzó empatándole a Lituania en un partido donde un empate estaba muy cantado. Ambas selecciones no se hicieron daño. También Finlandia de local recibió a los Países Bajos, donde los neerlandeses ganaron con comodidad 2-0. Y en la siguiente fecha los Países Bajos volvieron a ganar cómodamente, ahora con un brutal 8-0 que le propinaron a los malteses. Pobrecitos. Y en el duelo más esperado, Finlandia en Helsinki recibió a Polonia. Un partido que incluso se suspendió, pero que ese mismo día pudo ser concluido. Finlandia, para algunos sorpresa, para otros no tanto, terminaría derrotando a los polacos con marcador de 2-1 y de momento se ubican en zona de clasificación. Los polacos están viviendo una crisis en su selección, que nadie sabe si podrá ser superada en lo que resta de eliminatoria. La tabla de posiciones queda así de la siguiente manera. Finlandia llega a 7 unidades y con una diferencia de gol de 0 se sigue aferrando a la clasificación. Están en primer lugar, aunque claro, todavía faltan los partidos pendientes que tienen los Países Bajos, quienes están en el segundo lugar y de momento en la zona de repechaje. 6 puntos y un +10 en la diferencia de gol. Bastante bueno el inicio de los neerlandeses. En el tercer lugar, en crisis, Polonia con 6 puntos y un +2 en la diferencia de gol. Veremos qué sucede con esta selección en lo que reste de este proceso. Lituania está en el cuarto lugar, muy alejada de las opciones reales con solo 2 puntos y un -1 en la diferencia de gol. Malta está con una unidad en el fondo con un atroz -11 en tan solo 4 partidos. Es una pena. Vayamos al siguiente grupo, al H, donde la sorprendente Bosnia y Herzegovina volvió a ganar, aunque por un marcador no tan sorprendente, solamente un 1-0 a la querida por todos Serenísima de San Marino, que tuvo un buen encuentro, pero Edin Dzeko dijo, nana, los puntos se quedan en Zenica. Por otra parte, Austria derrotó 2-1 a Rumania y comienza así con el pie derecho su proceso clasificatorio. En la siguiente fecha, Rumania obtendría 3 unidades que necesitaba con urgencia, derrotando en Bucarest 2-0 a Chipre. Y San Marino en Serravalle no pudo ante los austriacos, un 4-0 bastante tranquilito, haciendo que la tabla de posiciones quede de la siguiente manera. Bosnia y Herzegovina está con paso perfecto, con 9 puntos y un +3 en la diferencia de gol. Austria es su escolta con 6 unidades en 2 partidos, también con paso perfecto y un +5 en la diferencia de gol. Y atención a la diferencia de gol, porque podría ser el factor decisivo para determinar quién va directo al mundial y quién va a repechaje. En el tercer lugar está Rumania con 6 puntos, pero obtenidos en 4 partidos. No ha sido una buena eliminatoria para los rumanos, pero por lo menos ahí siguen todavía peleando. Chipre está con 3 unidades y un -1 en la diferencia de gol. Y tristemente, para sorpresa de nadie, San Marino en el fondo sin unidades, aunque ya anotaron un gol, aunque fue en la fecha FIFA pasada. Un -11 en la diferencia de gol no sorprende a nadie y todos quienes amamos a este tipo de selecciones esperamos que por lo menos llegue a caer otra diana. Vayamos al grupo I, grupo que comenzó con Israel derrotando 3-1 a Estonia en Tallinn. Y de ahí, en el partido estelar, Italia tenía la difícil tarea de puntuar en la capital noruega, pero los noruegos no tenían las mismas intenciones. Un 3-0 al medio tiempo fue definitivo y los noruegos le darían una goliza a los italianos. Qué lejos quedó esa Italia que era una potencia mundial, que realmente era una de las candidatas a obtener el triunfo en cada Copa del Mundo. Ahora se mira muy difícil que puedan clasificar de forma directa, y eso que apenas era su debut.
es una tristeza lo vivido en el seno del cuadro italiano. Pero bueno, en la siguiente fecha, Estonia, también en casa, recibió a Noruega. Hicieron un partido más digno que el pasado, pero igual perdieron. Noruega ganó por la mínima y se seguía aferrando al primer lugar. Italia, con problemas, qué raro, derrotó 2-0 a Moldavia y obtuvo así sus primeras unidades en este proceso, para que la tabla de clasificación quede de la siguiente manera. Noruega, líder, con paso perfecto, 12 puntos y un más 11 en la diferencia de gol. Segundo lugar, Israel con 6 puntos y un más 1. Tercer lugar, Italia, 3 puntos y menos 1 en la diferencia de gol. Una diferencia que parece insalvable, y eso que apenas van 2 partidos. Estonia está penúltima con 3 puntos, mismos que Italia, aunque en el doble de partidos, con un menos 3 en la diferencia de gol. Por lo menos no les ha ido tan mal. Moldavia está sin unidades y con un menos 8 en la diferencia de gol, pero en el caso de los moldavos por lo menos tienen más posibilidades de ir a repechaje vía la Liga de Naciones. Pero eso ya es una cosa que iré contando en videos más adelante. Grupo J. Grupo donde Macedonia del Norte, o Macedonia solamente para los compas, empataría a 1 con Bélgica. Un duelo que parecía perdido, pero que cerca del final los normacedonios lograron rescatar una unidad que podría ser vital. Y en Cardiff, Gales derrotó 3-0 sin complicaciones a la humilde selección de Liechtenstein. El 9 de junio, en Astana, Kazajistán perdió por la mínima diferencia ante Macedonia, y así los macedonios seguían con paso invicto en esta eliminatoria. Bélgica y Gales en Bruselas tuvieron un partidazo. Los belgas iban ganando 3-0, pero los galeses terminarían empatando en un regreso impresionante. Pero ese esfuerzo terminó sirviendo de muy poco, ya que Bélgica, cerca del final, terminaría poniendo el 4-3, que fue definitivo. Y la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Macedonia es líder con 8 puntos. Están invictos, han ganado 2, pero ya han empatado 2. Tienen 4 en la diferencia de gol. Gales es su escolta con 7 unidades, también con más 4 en la diferencia de gol, producto de 2 triunfos, un empate y ya un descalabro. Bélgica, que inició su proceso, está tercera con 4 puntos y un más 1 en la diferencia de gol. Kazajistán ha quedado lejos de su buen desempeño rumbo a la Euro pasada, ya que aquí solamente le han podido ganar al Liechtenstein. Tienen solo 3 unidades y un menos 1 en la diferencia de gol. Y Liechtenstein, 0 puntos, 0 goles, menos 8 en la diferencia de gol. Realmente lo esperable. En el grupo K tuvimos primeramente a Andorra teniendo un gran partido contra Inglaterra, ya que solamente perdieron por la mínima diferencia. Así que aplausos para Andorra, que supieron aguantar a una de las mejores selecciones del mundo. Y en Tirana, Albania y Serbia disputaron un partido que llamaba mucho la atención, pero por cuestiones extrafutbolísticas. Un partido de alto riesgo, pero no de altas emociones, ya que terminaría siendo un 0-0, que hay que decirlo, fue a favor Serbia, ya que los albaneses fallaron un penal. Y en la siguiente fecha, los albaneses decepcionaron empatando contra Letonia. El país de Flow terminaría llevándose un empate que afectó mucho a los albaneses y a sus posibilidades de clasificar a su primer mundial. Serbia, en cambio, no falló ante Andorra y ganó 3-0 a la humilde Andorra, pero que se pueden ir satisfechos con lo acontecido en el partido contra Inglaterra. Y la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Inglaterra es líder con 9 puntos en 3 partidos y más 6 en la diferencia de gol. Segundo lugar se encuentra Albania con 5 puntos y un más 1 en la diferencia de gol, pero ya con la losa de no haber sumado ante los letones. Serbia con 4 puntos se está acercando y con una diferencia de más 3 ya le está pisando los talones a los albaneses. Letonia no lo ha hecho nada mal, tiene 4 puntos, pero se mira todavía lejos la posibilidad realista de competir por un boleto a la Copa del Mundo. Andorra tiene 0 puntos y un menos 8 en la diferencia de gol, pero insisto, él solo había perdido 1-0 entre comillas en casa con Inglaterra, ya es motivo suficiente para estar satisfechos de momento. Y concluimos con lo acontecido en el grupo L, grupo
donde República Checa hizo sus deberes ante Montenegro, que ellos tenían que obtener un buen resultado para acercarse a tener posibilidades realistas de arañar aunque sea puesto de repechaje en búsqueda de su primer mundial, pero los montenegrinos han fallado. Quienes no fallaron fueron los croatas, que humillaron 7-0 a Gibraltar a domicilio. Y en la siguiente fecha, las Islas Feroe derrotaron a Gibraltar con remontada incluida. Y en el duelo de la fecha, Croacia y República Checa se disputaban grandes posibilidades de tener el primer lugar del sector. Y los croatas terminarían saliendo victoriosos y con goleada incluida, ya que fue un 5-1 que dejó muy tocado a los checos. Y las posiciones quedaron de la siguiente manera. República Checa, pese a la goleada, sigue siendo líder con 9 puntos y un +3 en la diferencia de gol. Croacia es su escolta con 6 puntos y un +11. Mismas unidades que tiene Montenegro, pero ellos solo tienen un +1 en el mismo parámetro. Islas Feroe tiene 3 puntos y un -1 en la diferencia de gol. Y Gibraltar está sin unidades y con un -14. Aunque al menos ellos ya anotaron 2 goles. Cosas que por ejemplo San Marino, Andorra y Liechtenstein no han logrado. Al menos ya tienen algo que celebrar. Y así, amigos, ha concluido esta doble fecha en UEFA, donde insistimos, la mayoría de grupos todavía no han iniciado actividad, aunque bueno, les traigo lo que se ha vivido. Dime, ¿qué te ha parecido esta fecha? ¿Quiénes son tus favoritos a clasificar? ¿Qué equipos te han sorprendido? ¿Quiénes te han decepcionado? Y deja en general en la caja de comentarios todo lo que quieras decir, y como te lo pido, siempre con respeto. Yo soy Samir Ramírez, el creador de este canal. Te dejo mis redes en la descripción. Te pido que por favor le des me gusta a este video, que lo compartas con tus amigos si crees que vale la pena. Y que por favor te suscribas. No lo hagas por mí, hazlo por él. Esto es Fútbol Secreto y nos vemos hasta la próxima.